En este segundo domingo de Pascua, nuestra iglesia nos propone meditar en este día especial de la misericordia, el Evangelio de San Juan capítulo 20, versículo 19 al 31. Linda ocasión para entrar en este pasaje y en la experiencia propia de Jesús aconteciendo en la comunidad, en su grupo discipular. En este Evangelio tan conocido, tan querido por nuestra iglesia y por cada uno de nosotros, el Señor entra y da la paz. Es una paz fruto de toda su vida, de toda su entrega. Una vida puesta al servicio de su Padre para hacer su voluntad. De procurar en cada palabra, en cada acción, en cada gesto, en cada encuentro, hacer que ese buen Padre reine y reine con su amor y su justicia. Encuentra a sus discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesucristo se pone en medio como indicando cómo serán en adelante sus encuentros como amigo. ¿Y qué espera de ellos? Que sean una comunidad de hermanos y servidores, anunciadores de ese rey. Les ofrece la paz, no como un acto simplemente que entrega, sino como fruto de todo un camino recorrido, de un camino que también debe recorrerse a la luz de Jesús resucitados y aconteciendo en ellos, transformándoles sus propias vidas, por la fuerza del Espíritu Santo que en adelante será quien les defienda. Es una paz que debe tener la impronta de sus manos rotas y su costado herido, para que ninguno piense o crea que la resurrección es a expensa de borrar al crucificado. Esta paz fruto de todo lo vivido por el Señor Jesús y con Jesús ha de reunirse en adelante y transformarse en alegría. Una alegría que no es ausencia de conflictos y dificultades, sino la convicción plena de que la muerte no es la palabra final de la vida, de la existencia. Esa será la premisa para sostenernos alegres hasta en la cruz, porque en ella Jesús le abrió un agujero insanable a la muerte. Es una paz fruto del envío y siempre sostenernos en calidad de enviados hará que esta paz esté siempre con nosotros. No es un puro esfuerzo humano, es un don y Dios será quien tenga siempre la primacía. La paz es un regalo fruto de la misericordia infinita de nuestro Dios. Lo mismo el Espíritu Santo. Tengamos presente que estos dones, paz, espíritu, el Señor Jesús los ofrece a una comunidad encerrada con miedo. El Espíritu Santo es para acompañar a los enviados, para alentar la esperanza y para sostenernos fieles a ese anuncio, al contenido propio del anuncio. El Espíritu Santo será para que tengan fortaleza, confianza, esperanza y determinación, pero también para que sean fieles comunicadores de la buena noticia, esa noticia que ellos mismos les ha transformado sus vidas y los ha vuelto a la vida misma. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Recapitulemos esto. Para llegar a esta máxima sacramental, el Señor Jesús ha hecho un camino. Jesús se ha puesto en medio. Nosotros estamos dispuestos a vivir teniendo a Jesús en medio y a vivirlo sin miedo. Tenerlo a Él en el medio es asumirlo como el centro de nuestra vida, donde Él sea lo único importante, sea Él a quien escuchemos, tal y como nos lo dijo su Padre en la transfiguración. Este es mi Hijo el amado en quien yo me complazco. Es no confundir su voz con ninguna otra voz. Es amarnos los unos a los otros con un amor hasta el servicio, que es el amor extremo que alcanza su culmen en el amor y en la oración por los enemigos. Es ceñirnos al principio de evangelización
y criterio de anuncio, de comenzar por los últimos hasta llegar a los primeros y ser los primeros en ser últimos hasta hacernos todos servidores. Con Jesús en medio, ninguno ha de buscar el primer puesto. No hemos de buscar lugares de privilegio. Hemos de permanecer en el lugar que Él ya nos dejó asignado entre los últimos. Procurar ser y vivir ligeros de equipaje. Tener la mejilla curtida para jamás acudir a la violencia, para dirimir conflictos, ya que su Padre es creador y el que es destructor es el demonio. Y eso siempre nos pondrá en la dirección de qué lado estamos. Nuestra fe ha de ser para todo tiempo, y en todo tiempo hemos de esperar y procurar testimoniar que fuimos salvados por el amor y no por ninguna forma de odio, de destrucción y de muerte. Luego el Evangelio continúa: les traigo la paz. Evidente que esta paz no viene como consecuencia de aquellos que detentan el poder económico, político, cultural, social y religioso. Ellos son quienes se han aliado para darle muerte. Son quienes han buscado sepultar de tal manera a Dios y su mensaje de ser buena nueva y de querer reinar entre nosotros. Esta es una paz consecuencia únicamente de permanecer fiel a Dios, a este Padre, en el que ha confiado toda su vida. Esta paz es precio de fidelidad a la voluntad de Dios. Es así que se puede con facilidad comprender que del Evangelio no sale una empresa, una multinacional, un imperio, un emporio, sino una buena noticia, un anuncio, una comunidad, una iglesia, un gran Pentecostés. No para fabricar Herodes, Pilatos, Caifases, sino para ser hermanos creyentes y testigos. En esta nueva experiencia con el resucitado, ninguno buscará ser lavado los pies, sino lavarlos. Continúa el Evangelio diciéndonos: les mostró las manos y el costado. En adelante que ninguno de nosotros pretenda seguir a Jesús resucitado sin vérnosla con el crucificado. Creer en Jesús ha de ser el acto íntegro de vivirlo y de sentirlo victorioso y glorioso, pero precisamente por haber vencido la muerte. La fe es fruto de la resurrección, y el resucitado es y será creíble por el seguimiento a Jesús encarnado, crucificado y muerto por nuestra salvación. Con la sola resurrección, de manera ingenua, estaríamos sepultando nuevamente a Jesús y quedándonos con un culto vacío, con una tumba llena y sin buena noticia. Con la sola crucifixión aparentemente estaríamos abrazando una causa histórica de liberación, de compasión, de compromiso, pero atada a esta contingencia histórica. Sin la resurrección se pierde la dimensión trascendente, se pierde la dimensión gloriosa de vencer la muerte, y terminaría todo nuevamente en el sepulcro. Esta es una realidad que con detenimiento tenemos que discernir. Pocas veces hemos tenido en cuenta el estatuto de nuestra fe que se juega en esta doble realidad y que nos implica mantenernos, insisto, en un estado de alerta y de discernimiento. No la fe en el resucitado sin el crucificado, y no el crucificado sin saber que de antemano sabemos que la muerte ha sido vencida y que en el Señor también venceremos la muerte, porque nuestro camino es hacia el Padre. El Evangelio continúa y se dice: se alegraron al ver al Señor. Esta alegría tiene todo menos ingenuidad. Los discípulos saben de dónde viene la paz que están recibiendo, y también son conscientes que la resurrección no ha borrado las heridas de nuestra maldad, o más bien que las marcas de nuestra maldad suben al cielo y bajan, como diciéndonos que Dios no borra las heridas que nosotros hemos de aprender a sanar, a curar, a aliviar, a cicatrizar. Que nos trae la paz, que nos da su espíritu, para que carguemos con nuestra propia cruz
y así le sigamos. Pero el Señor ha de ser siempre nuestra alegría. No solo oírlo, no solo conformarnos con la palabra. En adelante, aprenderlo a ver será nuestro mayor gozo. Y con la ayuda de su Espíritu, tengamos en cuenta esto. Aprenderlo a reconocer será nuestra manera de vivirlo y de servirlo. Continúa el Evangelio diciéndonos: reciban el Espíritu. Para mantener los ojos, el corazón y toda la vida abierta, hemos de mantenernos con la existencia fija en Jesús, religarnos, adherirnos a Él, a su persona, permanecer en su amor, para así nunca distanciarnos de su buena noticia, ser enviados, servidores, hermanos, permanecer como 12 y en comunidad. El Evangelio de hoy es un gran regalo para toda la iglesia. Solo entonces, después de hacer este camino, tengamos presente, es que se recibe el Espíritu. Es un don para perdonar pecados, para atar y desatar. Considero que nosotros como iglesia y como presbíteros tendríamos que discernir más esta realidad entre nosotros y hacerlo con humildad. Que si bien se vive como un don, en ocasiones nos asiste cierto agrandamiento, dando la impresión de ser unos privilegiados que nos ponemos en una esquina para dictaminar pecados. Y se nos olvida que todos, para poder vivir esta experiencia, es reconociendo nuestra propia miseria, así como Tomás, reconociendo nuestras profundas dudas y deseando también tocar esas heridas que padece nuestro Señor producto de nuestra maldad y pecado. Hemos de sentirnos más que privilegiados, sí llamados e enviados, nunca privilegiados, pero sí agraciados. Y así esto de perdonar es porque el Señor nos ha perdonado. Esto de atar, porque el Señor nos desató y nos ha desatado y nos seguirá desatando, siendo así nosotros los primeros testigos en sentir que estamos en su nombre, gracias a que el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha sanado, nos ha desatado. El envío puede llegar a ser y a dar sus mejores frutos si es consecuencia de reconocer que todos nosotros hemos sido salvados por el Señor, que todo en nosotros es gracia. Si no es así, el envío y el anuncio será una ocasión para salir a buscarnos a nosotros mismos. El Señor Jesús entra y da la paz a su grupo de amigos. No les hace ninguna recriminación. Lo que les trae es más bien una buena noticia. Eso vale más que un reclamo. No está Tomás. Su ausencia luego nos dice que es por falta de fe. Cuando uno se aparta del Señor, también se aleja de aquellos que hacen parte de la vida y de lo que hace vivir. La fe es sinónimo de comunidad. La duda, la incredulidad, de soledad, de ausencia, de búsqueda de uno mismo, de creer que solos podemos. El Señor Jesús es misericordioso. Siempre nos busca porque desea encontrarse con nosotros como amigo. Y así llega a Tomás. No como quien le reclama, como quien le recrimina, como quien lo incrimina, sino como quien sabe atenderle, quererle y buscarle, aún en su estado de duda. El Señor Jesús conoce las vivencias de su comunidad y conoce que cada persona tendrá que hacer el camino de fe
hasta llegar a verlo, hasta llegar a tocarlo, hasta llegar a palpar sus heridas. Solo sintiendo las heridas del Señor podemos llegar a caer en la cuenta que no es nuestro amor, que no es nuestras fuerzas, que es el Señor. Él ha tenido bien darse por nosotros, dejarse partir por nosotros y esparcirse por amor a nosotros. Es por la misericordia, esta bendita misericordia de nuestro Dios, que baja hasta nuestras dudas para llevarnos a la fe. Pero hemos de presentarle nuestras miserias, nuestra escoria, nuestro pecado. Solo así sentiremos la necesidad de su infinito amor. De lo contrario, no llegaremos a sentirlo compasivo y misericordioso. Y fácilmente nos podemos convertir solo en instrumentos de lo vano, instrumentos del mundo para agradar al mundo. Solo sintiendo que el Señor baja a nuestra propia escoria, Él bajará con su infinita gracia y nos curará la vida. Jesús no nos esconde sus heridas, quizá para que no escondamos también nuestro pecado. El Señor desea madurar nuestra conciencia y llevarnos a caer en la cuenta que su amor redentor está por encima de todo nuestro pecado. Dios nos ha amado hasta ser herido y su misericordia jamás nos abandona. Aunque no estemos, aunque lleguemos tarde, aunque dudemos, aunque flaqueemos, Él nos asiste en la duda para llevarnos a la fe. Nos acompaña en la enfermedad para llevarnos a la salud. Está con nosotros en la soledad para llevarnos al encuentro. Y sin duda también está en la tristeza para llevarnos a la alegría. Y en la muerte para ofrecernos su paraíso. Hoy estamos en un confinamiento obligado. Y todos sentimos el deseo de cuidarnos. Y en este afán de preservarnos, se puede estar incubando, hermanos, en nuestros corazones un virus más letal, el del egoísmo. Egoísmo del que luego no solo no podremos salir, sino salimos en este instante al rescate de lo humano, al rescate del Evangelio, al rescate del hermano. Antes de esta pandemia, recordémoslo, ya el egoísmo era un imperativo de nuestra sociedad. Sálvese quien pueda, cada uno mire cómo le hace. Y ya teníamos, en un país que siempre ha sido acogedor, ya teníamos indicios de xenofobia. Este día es un día especial. Un día para que nosotros caigamos en la cuenta que debemos combatir ahora con prácticas solidarias y fraternas, y desde el Evangelio y desde nuestra fe, el egoísmo, para no hacer que este confinamiento nos prescinda del encuentro, no nos haga extrañar al hermano. Y esta oportunidad que también Dios nos ofrece, no la aprovechemos para dar nuestros mejores frutos. El Evangelio no es para condiciones aptas y dadas. El Evangelio crea también condiciones aptas para ir haciéndose su camino como peregrino en una humanidad que, si somos conscientes, nunca le da un lugar expedito al Señor. Siempre el Señor ha tenido que hacerse sus rutas entre las zarzas, entre los espinos, entre los caminos, entre las rocas, entre los pájaros, entre la incomprensión, entre tanta adversidad.
El Evangelio sabe florecer en lo adverso. Y nosotros como enviados hemos de aprender a dar fruto en lo adverso. Hoy debemos preparar el corazón para que al finalizar esta pandemia el mal no nos haya cogido ventaja. Hoy felicitamos a los médicos y los llamamos héroes, pero es un elogio interesado, es un reconocimiento oportunista, porque simple y llanamente ellos nos ofrecen tranquilidad y nos están cuidando. No es un halago, sin esperar nada y sin haber recibido nada. Hoy los aplaudimos, los homenajeamos, los reconocemos. Eso hicieron con el Señor. Mientras tuvo milagros, mientras tuvo palabras, mientras sus parábolas eran absolutamente descrestantes, todo el mundo se asombraba de su exquisita manera de llegar a todos, de persuadir, de enseñar. Pero ¿estamos aprendiendo a poner también nuestra vida en función de los demás o solo los estamos admirando? Gracias porque nos están cuidando, pero ¿estamos cuidando de alguien? ¿Estamos ofreciéndonos para cuidar a alguien que cercanamente nos esté necesitando? Ya llevamos algo más de un mes. ¿A quién hemos ayudado? ¿Con quién nos hemos visto la vida para compartirla, para darnos? Creo que no es solamente admirar con arengas a quien pone la vida. Eso ya lo hemos hecho y lo hemos conocido en otro tiempo. Hoy lo hacemos con el deseo de aprender de esos que sí son capaces de arriesgar su vida. O mientras los demás se arriesgan, yo me confío. Mientras los demás se exponen, yo me escondo. Y estoy empleando quizá este confinamiento para agudizar mis tácticas egoístas, para no vérmela con los demás. Y como tengo la gran excusa, para no velar por nadie, para no cuidar de nadie. ¿Acaso de aquí no puede salir nuestro corazón muy maltrecho de evangelio? Nosotros saldremos de esta realidad transformados, pero si vencemos esa forma transaccional, intercambista, de reconocer a los demás porque hacen algo por uno, sino también si aprendemos a ofrecernos. Por un lado, felicitamos a los médicos y en otros lugares no los quieren atender, los estigmatizan y hasta están padeciendo muchos segregación. Por un lado, los felicitamos porque nos cuidan, pero no se ha vencido el miedo. Las puertas cerradas por si ellos nos requieren. Qué bueno que los demás hagan por nosotros, pero nosotros confinados, esperando que los demás hagan por nosotros. De esta realidad saldremos, pero que ojalá salgamos transformados. Y eso pasará si dejamos de ser egoístas, convenientes, y damos el paso a aprender a ofrecernos, cada uno según sus fuerzas, dando cuanto puede, poniendo sus talentos, para que alguien también pueda. Qué cómodo aplaudir, admirar, para congraciarnos y seguir solo ocupándome de aquellos, óigalo bien, que hemos aprendido a llamar los míos, los nuestros. Y resulta que si somos de Dios, la grandeza de nuestro Dios y su misericordia y su perfección es que su amor alcanza para todos, que es Padre de todos y que si ha habido un pecado entre nosotros es cuando nos hemos querido apropiar de ese Dios para que sea de algunos para algunos. Y ese ha sido uno de los grandes momentos y dificultades que hemos tenido en el orden de nuestra fe. No querer que Dios sea para todos.
Que el Espíritu Santo, este que hoy Jesús nos da y le da a sus apóstoles, nos ayude a vivir con un corazón misericordioso. Y este tiempo de estar en casa, que no falte la fuerza, la alegría de nuestra vocación para sostenernos en Dios siendo misericordioso. Recuerde, cuando usted dice los suyos, los míos, los nuestros, recuerde que en Dios son todos. Que no nos dejemos asustar, como si el Señor siguiera en la cruz y nosotros también. Jesús el Señor ha resucitado y nos ha traído el don de la paz y su Espíritu, como un gran Pentecostés, nos perdona y nos hace perdonadores. Nos envía en comunidad para que seamos buena noticia, la buena noticia de Dios, que jamás estará de lado de quien quiere sepultar la vida, de quien quiere llenarla de miedo, de quien quiere llenarla de muerte. Que nosotros seamos portadores de la vida y de la vida que nos viene de Jesús resucitado, que hoy nos abre las puertas, que abra nuestros corazones, que abra nuestra inteligencia y que nos ayude a entender que todos tenemos algo que ofrecer. Que Dios nos bendiga y que su infinita misericordia siempre riegue nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre mío, que te conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar por todas las criaturas, en todo tiempo, circunstancia y lugar.